Hola de nuevo. En la primera parte de este episodio te conté una historia cuyos protagonistas estaban inmersos en las terribles consecuencias de una enfermedad. En esta segunda parte compartiremos algunas particularidades de esa terrible pandemia que, pese a ser maltratable y prevenible, aún se niega a morir. Te habla Dorilo Hernández y espero que disfrutes de tu vídeo. Se dice que cuando Colón regresó del Nuevo Mundo llevó consigo algo más que oro y riquezas. Una enfermedad transmisible sexualmente lo acompañó, la sífilis, causada por una bacteria patógena exclusiva del hombre llamada Treponema pallidum, que causó durante la Edad Media estragos semejantes a los de la peste. Devastó pueblos y ciudades enteras, puesto que no se contaba con ninguna terapéutica eficaz y solo se disponían de plegarias. Durante los siglos XV y XVI, alrededor del 15% de la población europea la padecía. Se consideraba un mal innombrable, un estigma vergonzoso que dejaba en el cuerpo los placeres de la carne, un castigo divino. Luego de descubrimientos importantes en el siglo XX, entre los que destaca la introducción de la penicilina en 1943 en su tratamiento, se pensaba que estaba próximo el día en que se llegara a una total erradicación de la epidemia. Paradójicamente, y aunque se conocen las adecuadas conductas sexuales que pueden prevenir su recurrencia, en pleno siglo XXI la enfermedad está teniendo un repunte, con 3.5 millones de nuevos casos al año, situación particularmente preocupante en América, donde las complicaciones maternas que se relacionan directamente con la enfermedad no tratada representan la primera causa de morbimortalidad materno-infantil. Se le ha llamado por diferentes nombres a lo largo de la historia. Uno de ellos, la gran simuladora. Y esto es porque puede presentarse bajo una gran cantidad de manifestaciones, ya que cualquier órgano del cuerpo humano puede ser invadido. Dentro de las formas más comunes de presentación se incluye el chancro o úlcera indolora única o múltiple en el sitio de inoculación que ocurre en la sífilis primaria, las floridas manifestaciones de piel, incluidas palmas y plantas que ocurren en la etapa secundaria o diseminada, y la aparición de lesiones vasculares y tumoraciones llamadas gomas sifilíticas en la fase tardía o terciaria, que aunque afectan cualquier órgano, son particularmente conocidos sus efectos sobre el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. En la neurosífilis predomina la inflamación con obstrucción de los vasos sanguíneos de las meninges, el cerebro, la médula espinal, etc., que provoca múltiples infartos cuya expresión puede ir desde alteraciones del habla, motricidad, alteraciones psiquiátricas, demencia, entre otras. En la sífilis cardiovascular resalta la afectación de la aorta, con formación de dilataciones llamadas aneurismas, en especial en el segmento ascendente. Con frecuencia está involucrada la válvula, haciéndola incompetente. La muerte ocurre por cuadros de insuficiencia cardíaca que llevan al colapso cardiovascular o por la ruptura de los mismos aneurismas. La sífilis congénita afecta a los nacidos de madres sifilíticas, igualmente involucra todo el organismo, y de no ser tratada, deja secuelas como retrasos en el crecimiento, sordera, ceguera, deformaciones dentales y óseas, trastornos neurológicos, entre otros. El diagnóstico generalmente es serológico. La prueba de tamizaje por excelencia es el VDRL, que es una prueba no treponémica. Y la confirmatoria es una prueba treponémica llamada FTAABS. El tratamiento de elección sigue siendo la penicilina. Este sería, a grosso modo, el resumen de las condiciones clínicas de la enfermedad. Pero más allá de la parte médica y técnica, la sífilis tiene sus particularidades. Comencemos por el nombre. Se considera bastante romántico, atribuido a un poema escrito en el siglo XVI hacia 1530 por Gerolano Fracastoro, médico y poeta. Sífilos es un pastor quien es castigado por el dios Apolo con una misteriosa enfermedad por haber levantado altares prohibidos en las montañas. La enfermedad era la sífilis. Otra de las particularidades corresponde a dónde se originó, lo cual ha sido motivo de controversia y debate hasta nuestros días. Por bastante tiempo, la hipótesis dominante es que hace 5 siglos se introdujo en Europa, proveniente de América recién descubierta, a través de los conquistadores españoles y se extendió rápidamente por este continente
después del sitio a la ciudad de Nápoles en 1495 por las tropas francesas de Carlos VIII. Durante el sitio, fue contagiada por los españoles a las prostitutas italianas y luego estas a los soldados franceses, que en teoría se retiraron rápidamente abatidos por una misteriosa epidemia, razón por la cual durante bastante tiempo se le llamó enfermedad francesa o morbus gallicus. Evidencias antropológicas basadas en la presencia de lesiones óseas características de la sífilis en restos de esqueletos de nativos americanos encontrados en la República Dominicana y con más de 1500 años de antigüedad parecen confirmar esta teoría. Una variación de esta misma hipótesis sugiere que la trepanematosis de transmisión no sexual se originó en África y de allí se extendió por Asia y luego América, y que fue en América donde mutó a la forma de transmisión sexual o treponema pallidum que hoy conocemos. Esta teoría se ve severamente cuestionada al encontrarse lesiones óseas características de la sífilis en restos humanos de los siglos II al XIV después de Cristo, excavados en Europa y Asia, lo que sustenta el origen de la enfermedad en el Viejo Mundo. Algunas de las evidencias más claras pueden ser proporcionados por restos óseos de un adolescente echados hacia el siglo XIII con signos claros de sífilis congénita, excavados en una región de la zona asiática actual de Turquía. Igualmente restos óseos de una pareja de gemelos encontrados en las ruinas de Pompeya, la antigua ciudad romana enterrada por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. Los restos encontrados en excavaciones arqueológicas en Reino Unido han aportado igualmente importante sustento a la hipótesis precolombina del origen de la sífilis. Los exámenes de restos óseos excavados en 2010 en un cementerio de un antiguo monasterio indican que la enfermedad ya se conocía en Europa precolombina desde 200 años antes del regreso de Colón a Europa. Estas investigaciones también han tenido sus detractores y al día de hoy todavía no está claro si la culpa de la sífilis europea la tuvo Colón. En nuestra historia moderna existe un hecho relevante relacionado también con la sífilis, y es considerado uno de los hechos más vergonzosos del comportamiento médico junto a los acontecidos en la Segunda Guerra Mundial. En 1932, el Servicio de Sanidad de los Estados Unidos, con el propósito de observar la evolución natural de la sífilis, emprendió en Alabama un estudio que se extendió por más de 40 años, el estudio de Tuskegee, que se realizó en una población negra y de bajos recursos. A pesar de que durante su curso se comprobó la eficacia de la penicilina para tratar la sífilis, las personas estudiadas no recibieron ningún tratamiento y los pacientes fueron deliberadamente engañados por el gobierno suministrándosele placebos, y durante ese tiempo muchos murieron, otros se contagiaron y otros tantos sufrieron de formas congénitas de la enfermedad. Esto se convirtió en un verdadero escándalo cuando salió a la luz pública, pero contribuyó a que se establecieran normas sistemáticas para la experimentación en seres humanos en los Estados Unidos. Antes de la introducción de la penicilina en la terapéutica de la sífilis, el tratamiento de elección era a base de mercuriales, cuya toxicidad es ampliamente conocido. Muchos creen que la frase "peor el remedio que la enfermedad" proviene precisamente de esos tratamientos. También resulta interesante que numerosos personajes de la historia padecieron o murieron de esta enfermedad. Tal vez el caso más conocido es el del filósofo Friedrich Nietzsche, pero también escritores y poetas como Wilde, Tolstoy, Berlín, Joyce, pintores como Goya, Gauguin, Van Gogh, y se especula que los compositores Mozart, Beethoven, Herder y el dramaturgo William Shakespeare, así como Cristóbal Colón, Alonso Pinzón y gobernantes como Enrique VIII, su hijo Eduardo VI, Catalina la Grande, Iván el Terrible, Napoleón, Bolívar, Lincoln y Hitler padecieron la enfermedad. De seguro ahora te será fácil de identificar los estigmas sifilíticos que presentaban nuestros personajes principales de nuestra historia de la primera parte. Doña Margarita del Río sufría un cuadro de sífilis terciaria o neurosífilis, lo cual podemos identificarlo por sus alteraciones neurológicas, como sus trastornos para la marcha, sus alteraciones en el gusto, la sugerencia de una enfermedad incapacitante que le había ido mermando en los últimos tiempos, y el cuadro inequívoco de demencia.
se ponía de manifiesto en sus frecuentes olvidos y otras conductas. En cuanto a Lucas Monasterios, era bastante manifiesto las secuelas de sífilis congénita que presentaba. La sordera, sus manifestaciones oculares y la deformación ósea en su pierna a causa de su cojera dan testimonio de ello. En cuanto al origen de la sífilis, ¿tú qué piensas? ¿Fue Colón el responsable o no? Ha llegado el momento de despedirnos. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí encontrarás la parte 1 por si te la perdiste y algunos otros vídeos que pueden ser de tu interés. Déjame tus comentarios y si te gustó, compártelo. Que tengas una increíble semana. Hasta la próxima.